Bueno, pues buenos días otra vez a todos y otra vez muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos de visita a dos maestras, colegas, compañeras de investigación, a la doctora Alejandra Olvera. Y ellas ya tuvieron más bien tuvimos nosotros el honor de que ya nos acompañaron en previos congresos. Antes de la pandemia, después de la pandemia no nos habíamos visto. Solo habíamos visto en línea, pero no en presencia. Y bueno, pues son investigadoras que ellas van a hablar un poquito de sí mismas, si lo consideran necesario, pero les puedo decir que de primera mano son docentes muy preocupadas pues, por su labor. Siempre están haciéndose de equipos de estudiantes para aprender cosas nuevas y tienen unos proyectos, la verdad, que pudiéramos decir bien locos, pero súper interesantes que nos han venido a presentar cada vez que nos participan de su sabiduría. Pues yo les agradezco mucho estar aquí. Yo me tengo que ir a mi salón 101 porque allá soy la que cuida el equipo, pero allá las vamos a estar escuchando. Entonces, pues, bienvenidas. Pues un aplauso enorme, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos, a todos. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Los felicito por este lugar. Qué bonito lugar es, de verdad. Disfrútenlo, aprecienlo, valórenlo. Porque no les quiero contar nuestro espacio. Bueno, Alejandra y yo somos docentes, profesoras de la Facultad Popular de Bellas Artes, en donde ella está adscrita a la licenciatura en danza y yo a la licenciatura en teatro. Nosotras conformamos, como ya han escuchado, los profesores investigadores conforman los cuerpos académicos y nosotras pertenecemos y somos parte activa del cuerpo académico de artes escénicas. La verdad no sé cómo es, pero 204. Entonces, como profesoras de la institución y como integrantes de este cuerpo académico, pues desarrollamos diversos proyectos. La institución nos demanda, nos solicita participar en proyectos de investigación y efectivamente, bueno, pues nosotras proponemos cada 2 años aproximadamente un proyecto a desarrollar para la institución, con contenidos de la institución, con estudiantes de la institución. Aquí lo interesante es, bueno, pues estas son artes escénicas que hacen aquí, son artes visuales. Lo que hemos procurado en el cuerpo académico, no solo nosotras, tenemos 2 integrantes más, también una de danza y otra de teatro, la doctora Rocío Tortobay y la doctora Adriana Rovira Vázquez, y lo que procuramos es, en una de nuestras líneas de investigación, es desarrollar proyectos interdisciplinarios. No es el proyecto que le venimos a hablar, pero recientemente trabajamos un proyecto con la Facultad de Biología, con música, con teatro, danza y artes visuales. Entonces, de pronto, pues ese proyecto en este momento no les vamos a comentar, sino les vamos a hablar lo que trabajamos el verano pasado, que tuvimos la posibilidad de trabajar en estos 2 programas que han aparecido. El programa Delfín, que es un intercambio académico de estudiantes de otras universidades pueden ir a trabajar con nosotras. Fueron 3 chicas de la Universidad Autónoma de Occidente, de la otra no me acuerdo, no me acuerdo, a ver, de Sinaloa. 3 chicas fueron a trabajar con nosotras durante el verano, de esas 2 universidades y de la Universidad Michoacana. Chicas de danza y teatro participaron en el proyecto. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. El proyecto que desarrollamos durante el verano, nuestra conferencia se titula Buscando lo femenino entre las piedras. Un proceso de creación que transcurre entre la universidad y la naturaleza. Este proyecto, en el que participamos nosotras 2 como profesoras investigadoras, la doctora Alejandra con el proyecto de la Cámara Danzante y yo con el proyecto de Feminismos y Masculinidades para la escena transmedial. Yo siendo artista escénico de teatro, cuando descubro el arte transmedial, pues me encanta.
no al 100% lo que es arte transmedial, sino desde la perspectiva del teatro. En este proyecto lo interesante es que las chicas que nos acompañaron de las universidades de Sinaloa eran chicas de comunicación y de artes visuales. Entonces trabajaron junto con los de danza, las chicas de danza y las chicas de teatro. Somos puras mujeres, curiosamente estuvimos puras mujeres. Entonces, Sinaloa Comunicación de Arte. Bueno, este proyecto que trabajamos en el verano tuvo 5 etapas. Un laboratorio grande de experimentación corporal, vocal y conceptual a partir de lo femenino, a partir del cuerpo, a partir de mis antecedentes, lo que le llamamos mis ancestras. En esta exploración buscábamos darle libertad al movimiento, reconocer el cuerpo, darle fluidez al cuerpo, y darle desinhibición al cuerpo. Con las chicas de danza y teatro no había tanto problema, pero nuestras chicas invitadas de pronto se cohibían, les incomodaban, y fue donde fuimos integrando el proyecto de Alejandra. Sí, esta primera etapa de trabajo, trabajamos a partir de un tipo de danza que es la improvisación de contacto, que es un tipo de danza en la cual el movimiento no se entiende si no es en contacto con otra persona. Es a partir de que tocas a alguien, que estás cuerpo a cuerpo con alguien que puedes mover. Entonces, para nosotros era muy importante por el tema del proyecto, que el tema central de todo el proyecto era repensar o pensar o reconstruir cómo nos construimos como cuerpos de mujeres, como mujeres. Que era un interés, digo, nosotros hemos trabajado el tema, pero particularmente el interés de ellas, ¿no? Que vinieron a pedir trabajar con ese tema. Entonces, esa primera etapa fue este trabajo corporal que además nos permitió integrarnos entre las personas que eran de danza, que están familiarizadas con ese tipo de trabajo y de artes visuales, que no necesariamente están tan habituadas a expresar desde lo corporal, pero al final, siendo cuerpos, pues tiene que ser, digamos, a partir de ese contacto que los podemos empezar a entender. Y esa fue como la primera etapa del trabajo. Y fue muy interesante porque se generó en muy poco tiempo como un entendimiento mutuo que estaba construido no solamente desde las palabras, sino desde el cuerpo, desde ese pertenecernos como mujeres en el cuerpo. La segunda etapa, que es un poco lo que están viendo ahora, trabajamos a partir de la construcción de una suerte de mapas o cartografías del cuerpo y de nuestras historias de mujeres y de las mujeres que nos habían antecedido. Nos trabajamos con estos que eran unos mapas de nuestro ser, eran como una especie de islas que contenían nuestro cuerpo. Y claro, no pretendían tener una forma humana, ni mucho menos, pero sí nuestro cuerpo estaba vertido en esos papeles. Entonces, a partir de ahí le fuimos agregando historias de vida que tienen que ver con lo que es ser mujer, pero también historias de las mujeres que nos han influenciado y de alguna manera nos han determinado, ¿no? De nuestra generación o pues las abuelas, las mamás, todo eso. Estas islas o cartografías o estos mapas del cuerpo tenían que ver mucho con qué tengo, qué reconozco de mi cuerpo, qué me es favorable, qué cosas rechazo, qué me gustan, como un mapa, no como una ciudad. De esta ciudad me gusta esa zona, me gusta esta otra, me gusta esta no me gusta, reconocerlo así como un mapa a explorar y a conocer qué tanto me conozco y me reconozco en mi cuerpo. La siguiente etapa tuvo que ver con esta exploración de poemas y de comunicación entre unos y otras, algunas cartas, nos escribíamos unas cartas, insistimos, todo referenciado a nuestro ser femenino, más allá de la cuestión social, era como una introspección, era preguntarnos mucho a qué nos referimos, a qué estamos en este momento, en esta época, con estas características, ¿no? De ahí nos escribimos una carta, después de la exploración de las cartografías en la isla, era decir, ¿qué me puedo decir? ¿Qué me puedo reconocer? ¿Qué puedo hacer? Y en alguna de las sesiones hicimos unos poemas, o trajeron las chicas,
algunos textos a compartir que les parecían significativos respecto a eso, ¿no? Quiero hacer notar, hay una cámara ahí presente, una de las chicas de comunicación, que tiene mucho que ver con esta cámara de las artes, ya nos va a hablar Alejandra un poco de eso, en relación a lo que tenemos. La siguiente etapa fue la que se refería a la herencia de las ancestras. Ya mencionó Alejandra, ¿cómo nos percibimos a partir de nuestras historias de vida anteriores? Abuelas, padres, madres, tías, hermanas mayores, hermanos mayores. Yo quisiera hacer una acotación importante. Aunque el trabajo, aunque el proyecto se enfocó específicamente a las mujeres, porque fueron las que llegamos, habrá que decir que las chicas de Sinaloa solicitan trabajar con los profesores, las profesoras que están dados de alta en el programa del FIN. Entonces ellas decidieron participar con nosotras, porque ese año nos dimos de alta, este año ya no hicimos porque en el verano fue muy pesado. Pero es un proceso que lo pueden trabajar también los hombres. Les decía yo, mi proyecto era feminismos y masculinidades. En relación a la vocación masculina de la licenciatura en teatro, a mí me parecía importante abordar reflexiones. Yo desarrollé otra parte de mi proyecto en relación a los varones, cómo reconocer su cuerpo, cómo reconocer sus historias, cómo reconocer sus violencias, habrá que decirlo que es parte de las nuevas masculinidades y se podría integrar en esto. Bueno, las chicas en esto de las herencias de las ancestras tenían que descubrir en sí mismas qué patrones repetían, tenían asimilados de manera inconsciente y qué patrones aceptaban amablemente de su ser, de su familia, de su mamá, de su abuela, de su tía, que reconocían en sus ancestras y qué patrones rechazaban y por qué los rechazaban, ¿no? Entonces esa fue una etapa de diálogo en donde también fue necesario lo que reconocieron, lo que identificaron, llevarlo al movimiento, llevarlo a la expresión corporal. ¿Cómo expresas esa aceptación o ese rechazo? Eso fue una cosa muy interesante, porque nos platicamos nuestras vidas, ¿no? Nos compartimos estas herencias, tanto las herencias positivas que abrazábamos como las que rechazábamos, de nuestras propias mujeres. En esta reflexión no le entramos mucho a la cuestión masculina. Pero lo interesante fue que compartíamos muchísimas cosas, es decir, había muchas coincidencias entre lo que nosotras queríamos como preservar esa herencia femenina que habíamos recibido y también en lo que rechazábamos. Entonces, cuando se hacían las improvisaciones, tendíamos a ir a lo colectivo, ¿no? A pesar de que no era una consigna, nos juntábamos, no era como la necesidad de estar con la otra, o digamos, corporizando esas historias que cada una vivió en ciudades distintas, en épocas distintas de la vida, pero que de alguna manera resonaban, incluso pues, en generaciones distintas, porque Claudia y yo no participamos en proyectos, es decir, nosotras también compartimos nuestras historias y estábamos también ahí en cuerpo presentes. Bien, después de la exploración en la universidad, en los salones, en las aulas, decidimos incursionar con otros elementos. Ya habíamos utilizado papel, colores, materiales, texturas, telas, palabra, la voz, el sonido, las ideas, las imágenes, y empieza lo que vamos a llamar la exploración con la máscara. ¿Qué hace una máscara en una persona? La anonima. No sé si eso exista, pero la vuelve anónima. Ya no es reconocible como Claudia, por ejemplo, ¿no? Una mascareta, una máscara. Y el cuerpo se libera. Eso es bien interesante porque los cuerpos expresaban de una manera en las aulas, donde veíamos los rostros, y acá con la cámara pasaban cosas muy extrañas. Incluso ellas mismas decían, es que es como si no fuera yo. También eso tiene que ser el trabajo con las máscaras, como habíamos estado hablando y compartiendo esta parte, digamos, de la herencia de nuestras mujeres que nos antecedían. De alguna manera, cuando estás en el terreno de lo verbal, llegas a un límite, ¿no? O sea, eres capaz de decir y eres capaz de darte cuenta hasta cierto límite de esa herencia. Hay otra parte que está más allá de nuestra conciencia, pero que está presente y que también nos influencia, que también nos determina.
Y el trabajo con las máscaras permite, desde la experiencia corporal, penetrar en esas otras zonas de nuestro ser que son más inconscientes, pero que están, ¿no? Y que se hacen presentes, se hacen visibles aquí con el trabajo de la máscara, ¿no? Produce cuando usas una máscara un cambio en tu estado de percepción, en tu estado de conciencia, que te permite acceder a esas otras vivencias que quizá no puedes llegar a nombrar, quizá no puedes llegar a contar, como cuentas tu biografía, pero que están ahí, que te anteceden, cosas incluso que no viviste tú, que vivió tu mamá, ¿no? No sé si han escuchado esto de las constelaciones familiares, ¿no? Que esas historias de vida que están en nuestro linaje nos determinan en nuestra vida contemporánea, aun cuando no las conozcamos. Es un poco el trabajo con la máscara permitía trabajar con esa parte de nuestro ser colectivo, ¿no? De esa construcción colectiva que tenemos como mujeres. Y fue muy interesante también porque, igual que cuando nos estábamos contando las historias, había un reconocimiento mutuo de lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? O sea, que ella estaba haciendo eso, pero yo de pronto lo sentía como si yo también estuviera en esa experimentación. Y bueno, originalmente este trabajo de las máscaras no pensábamos que fuera a ser ya parte, digamos, del producto final de las obras, pero fue tan interesante en términos visuales que lo retomamos y acabó metido. O sea, originalmente era solamente una parte de la etapa, digamos, de construcción de las obras y acabó metido. Normalmente, digamos, la idea era trabajar no a partir de coreografía o de militar o de un texto específico que se fuera a decir, sino que todo el trabajo pensábamos que fuera a partir de la improvisación. Una improvisación que se construye a partir de toda esa experiencia vivida y compartida colectivamente durante las 3 semanas que estuvimos muy intensas, porque sí era trabajo todos los días, un montón de horas, para después ir a un espacio a hacer la filmación. Y ese espacio, pues originalmente pensamos que fuera la ciudad de Morelia, que también es muy bella, pero cuando llegamos a la ciudad, pues nos dijo que no, la ciudad lo rechazó. Es decir, estuvimos recorriendo varios espacios que nos parecían aptos para llevar a cabo ya no la exploración, sino un conjunto de exploraciones en las sensaciones, los movimientos, las imágenes que se crearon, y fuimos, hay varios rinconcitos en el centro histórico de Morelia que eran muy interesantes. Nos fuimos toda una mañana caminando, eligiendo, sintiendo, olfateando, percibiendo. Las artes escénicas son sensibles, se busca la sensibilidad. A lo mejor para ustedes puede ser reconocible desde el performance. Y bueno, ojo, también la improvisación tiene que ser como una metodología, no es que improviso para resolver solamente, ¿no? Está muy hermanada el teatro, en artes escénicas, el teatro y danza con la exploración. Toda la ciudad nos dijo que no. En los rincones de Morelia no encontramos un lugar apto, un lugar que nos fuera acogedor, que nos fuera, acogedor, que nos cobijara, y empezamos a pensar en irnos al exterior, a las afueras de Morelia, y es como fuimos a dar a este espacio que se llama Los Piloncillos, que está muy cerca, está, ¿qué? 20 minutos, ¿una hora? Sí. A una hora de Morelia, que es un lugar pequeño relativamente, o sea, no es que sea muy grande, pero tiene estas formaciones como picudas de este color rojizo arena, en donde las chicas encontraron un espacio de expresión. Podemos observar en las diferentes imágenes, acá ya no usaron las máscaras, sino era el cuerpo. Principalmente era el cuerpo en el espacio como parte de integrar a la acción el espacio, generar el espacio, la textura, el color, las formas, y cómo los cuerpos, con toda la historia de la exploración anterior, se van a aterrizar en lo que se va a filmar, en lo que se va a grabar, ¿no? En este espacio en particular es un espacio muy árido, muy seco, donde no hay ni una sombrita, ni nada, ¿no? Realmente es un espacio difícil para estar
y era verano en época de altos calores. Ustedes saben de eso, pero bueno, el calor de allá es un calor seco, ¿no? Y no había llovido, ustedes saben, esto fue el verano pasado. Entonces, tenía un sentido muy importante este espacio así, con esas características, porque ahí lo que trabajamos es todas las herencias que hemos recibido de las mujeres a partir de sus propias vidas que no queremos. Todas esas historias de vida de nuestra mamá, de nuestra abuela que no queremos en nuestra vida. Lo cual no quiere decir que rechacemos a nuestra mamá o nuestra abuela, simplemente no queremos vivir lo que ellas vivieron, ¿no? Entonces, abrazamos a esas mujeres, pero dejamos esa herencia en ese lugar, ¿no? Entonces, el trabajo era un trabajo en términos simbólicos y en términos corporales muy fuerte de desprendimiento de todo aquello que habíamos compartido, que habíamos concientizado, que habíamos visto, que a veces habíamos reconocido en la historia de la otra, y entonces ahí se fue cada una. Las improvisaciones, la mayoría fueron individuales, de pronto nos juntábamos para improvisar, y eso fue muy extraño, porque aunque todo el trabajo del proceso había sido colectivo y grupal, a la hora de hacer estas improvisaciones teníamos la necesidad de cada una tener ese espacio personal digamos, como transitar corporalmente a través y verbalmente, porque había mucho texto. Ahorita no lo pusimos para que nos escuchen a nosotras, pero hablaban mucho improvisando, porque no era a partir de un texto dramático, sino improvisando a partir de toda la verbalidad que atravesó el proyecto en su proceso de creación, para, digamos, poner en cuerpo y en palabra todas esas historias y dejarlas ahí. Hacerlas latentes. Bueno, además de este espacio en donde dejamos los elementos y los aspectos que se pueden decir se rechazaban o no se permitían, nos dimos la oportunidad de buscar también en las afueras otro espacio que coincidió ser un espacio acuoso. Fue la presa de Corincio. Aquí fue de los pocos ejercicios que exploraron en conjunto. Y después nos fuimos a la presa de Corincio, que era un espacio, todavía no estamos, ¿ya? Que fue un espacio con agua, ¿no? El agua también, caminamos así, nos encontramos hongos, nos encontramos animales, nos hundimos en el lodo, nos pasaron una serie de experiencias muy peculiares y llegamos a esta presa donde está el agua y las chicas otra vez, ahora motivadas ya no por lo que no quiero repetir de mis ancestras, sino lo que quiero coger, lo que quiero integrar. El agua como cuerpo de vida, como origen de vida, como lo necesario que es, sin hacer ahorita ninguna relación al existente. Ahí está la maestra Alejandra trabajando con máscara. Yo sí me puse la máscara, sí. Yo sí me la puse. Es que yo no había trabajado con máscara en el otro lugar, entonces me hacía falta. Trabajo se firma mucho y después se extrae muy poquito del trabajo, ¿no? No es construido como en la escena que todo el tiempo, ¿no? Es de corrido. En la filmación no se puede hacer así, por momentos se puede hacer una filmación más larga, pero y bueno, en la improvisación se acepta eso, ¿no? Se acepta que no es el tiempo de la escena, ¿no? Es un tiempo de corrido. Aquí en Corincio, esta es una presa que está en las afueras de Morelia. Morelia está en una zona que es una de las zonas de actividad volcánica no tan actual, sino del pasado. Hay muchos volcanes ya activos ahí. Y lo que hace esto es que genera cuencas muy grandes. Es un lugar de mucha agua, en general. Ahora el agua chicoleando los lagos. Los lagos se están secando de manera dramática y preocupante, pero es un lugar de mucha agua. Esta presa está hecha a partir de un río que abastece buena parte de la ciudad y está muy cerca. Yo vivo ahí, a 10 minutos de la ciudad, más o menos como de aquí a San Juan, más o menos. Y es un lugar todavía como cambia mucho, entra y sale mucho el agua. O sea, hay épocas en donde hay muy poca y épocas en donde hay mucha, dependiendo del
la época de lluvias y también del vaciamiento que hay para abastecer a la ciudad. Es un lugar en el que hay mucho lodo, hay vegetación, hay de pronto páramos muy grandes en donde no hay casas ni nada, porque de pronto el agua regresa. Entonces, es un espacio que tiene la característica de que cambia mucho. Tú puedes ir y encontrar los árboles bajo el agua en una época del año, y luego tienes que caminar metros y metros y metros desde donde terminan los árboles hasta donde está el agua. Entonces, es muy interesante esos cambios. Y nosotras, como de alguna manera estábamos como interpretando un poco, viendo esa cualidad cambiante de ese espacio como símil a la cualidad cambiante de nuestro cuerpo, de nuestra construcción femenina, porque lo femenino finalmente es algo que vamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida, que no es una cosa dada, que aunque sí están los estereotipos, están todos los deberes ser de las mujeres que nos amarran, ¿no?, a cierta manera de vivir, pues siempre tenemos la posibilidad de reinventarnos, ¿no? Y eso nosotros lo estábamos como considerando como parte de la condición femenina, esa posibilidad, esa capacidad de reinventarnos. Entonces, hacer un trabajo ahí que también esa movilidad del agua, del espacio, que trabajamos corporalmente ahí. Fue un proceso realmente, nosotras no somos psicólogas, pero realmente nos movió hasta las entrañas este trabajo, ¿no? Porque finalmente estábamos poniendo en cuerpo nuestras vidas. Entonces, ¿cierto? Y fue muy abierto, muy dialogado entre todas, pues nos permitió integrar de manera colectiva algo que es profundamente personal, ¿no? Hubo algunos elementos que se integraron, como bien vieron ahí, un nudo de hilaza, una red de hilaza que tiene Alejandra, se integraron algunas máscaras, bueno, se integró el agua, el lodo, nos enterramos hasta todas aquí, hasta la cintura en el lodo, accidentalmente, y bueno, estaba la búsqueda de expresar todo lo trabajado a lo largo de la exploración, ¿no? A esto se junta, habrá que hacer notar la parte importante del proyecto de Alejandra, que es la cámara danzante. La cámara danzante, donde no es como una cámara a distancia y grabo, sino es una cámara que acompaña a cada uno de los cuerpos que están expresando al ritmo y a la intención que va, con acercamientos y alejamientos que forman parte de la actividad creativa del que está tras la lente, pero vinculado a la actividad creativa del que está accionando. No sé si quieres ahondar en eso. Sí, esa es una de las como construcciones de esto que nosotros acá en América Latina llamamos videodanza, que la primera que como empezó a trabajar con eso fue Maya Deren, y ella construyó esa noción de cámara danzante, pensando en que hay un diálogo de cuerpo a cuerpo entre quien filma y quien está bailando, ¿no? Entonces, de alguna manera también tomando esta posibilidad que tienes de cuando filmas, en realidad tú construyes tu mirada desde tu cuerpo, no desde lo que está sucediendo ahí, sino que es desde tu cuerpo, y la posibilidad que tú tienes de comprender el proceso que está viviendo la otra persona en trabajos como estos, que no es una construcción meramente formal, es lo que te permite de alguna manera construir ya en la filmación con la otra persona. Entonces, ese es como el principio para la filmación. Claro, a veces es difícil porque meterse en este lugar, pues no puedes entrar con un tripié, porque ahí se te quedan, tienes que ir con la cámara en la mano, no siempre es tan fácil poder seguir. De pronto estás filmando y salió corriendo, porque allá lejísimos, quién sabe qué vio, entonces tú tienes que ir corriendo con la cámara y pues obviamente no se ve nada. La ven allá arriba está la cámara danzante, luego te empieza a llover, luego el sol afecta a los equipos. Entonces la cámara se integraba al cuerpo de alguna manera, ¿no? Esto nos implica saber que había dos cámaras. Las chicas de comunicación se abocaron, a veces participaban de las acciones y a veces participaban de la cámara, ¿no? Y estaban siguiendo también el trabajo
nuestra camarógrafa, en este caso Alejandra, de lo que da, se fundó muchísimo material, horas y horas y horas y horas de material. En el momento en que lo juntaron y estaban haciendo la edición, era, no puede ser de dónde salió tanto, porque fue fotografía, fue video, bueno, los textos que se juntaron, ¿no? Y bueno, ya un poco para ir cerrando esto, yo quisiera hablar de los resultados. Los resultados formales de este proyecto fue que las chicas presentaron dentro de los dos programas convocados, el programa Delfín y el programa Verano Nicolaita, presentaron sus resultados. Tenían que hacer un cartel con las imágenes, con cuál era el objetivo, cuáles fueron la metodología, cuáles fueron los resultados de lo que se logró. Antes de lograr ese cartel, ahí está cuando se hicieron las presentaciones, por lo menos del Verano Nicolaita. Ellos nos tenían que entregar un reporte a nosotros, nosotras teníamos que avalar lo que habían trabajado, o sea, formalmente e institucionalmente eso. Antes de esta situación formal e institucional, dialogamos con las chicas, hicimos una sesión de cierre del proyecto y fue de donde sacamos estas ideas y estos conceptos que les compartimos, de que les llegó a su personalidad, que les hizo reflexionar, que se dieron cuenta de, que descubrieron tal cosa o tal otra cosa en relación a su propio cuerpo y a su conformación como ser humano, como mujer, previa, a partir de sus abuelas, sus padres, sus tías, sus hermanas, ¿no? Eso fue uno de los elementos que ellas nos compartieron, los carteles por institución, el cierre del proyecto. Una de las chicas de comunicación terminó su carrera y se metió a la carrera de danza en Sinaloa. Y finalmente el último resultado pues, que tenemos son las obras, ¿no? Las obras ya seleccionadas, vistas y trabajadas específicamente en edición, en visión, en perspectivas, para compartir también para el proyecto escénico, ¿no? Esas obras se presentaron en un par de festivales en Morelia, fueron invitadas y bueno, se presentaron como obras autónomas, ¿no? No como una conferencia, sino como obras autónomas. Ale, para cerrar eso. Pues sí, esas preguntas que aparecieron antes de hace un momentito eran los nombres de algunas de las obras, fueron varias servitas que armamos a partir de los trabajos. Y digamos, son obras independientes, pero también, digamos, se pueden como mirar una especie de rompecabezas, ¿no? Como están pensadas. Estos procesos de interdisciplinariedad, ya nada más para cerrar, por si hay algún comentario, alguna pregunta, Alejandra, lleva más tiempo trabajándolo en vinculación con la UNAM de Morelia, de Morelia, Biología, en vinculación con otras facultades de la misma Michoacana, y un poco, y luego, ¿qué pasa? Y entonces hemos discutido ella y yo, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los resultados palpables en las egresadas, en las estudiantes que han participado en este proyecto, ya en su vida profesional? Y eso también resulta interesante porque no se queda en el proyecto nada más específico y único en ese tiempo, sino que sí ha habido proyectos en los que se ha participado que tienen una injerencia en lo que va a ser la vida profesional de algunas de las egresadas, ¿no, Ale? Sí, lo que hemos visto es que pues, siempre trabajamos, digamos, como estos temas que tienen que ver con la naturaleza, con la reflexión sobre nosotras mismas, sobre la sociedad, y estas cuestiones. Y lo que hemos visto es que las estudiantes que han trabajado de manera cercana con este tipo de proyectos, después en su vida profesional, desarrollan trabajos comunitarios, digamos, de arte y comunidad, o que tienen que ver con cuestiones ambientales, también trabajan en procesos transdisciplinarios. Entonces, es interesante porque es una línea que es poco desarrollada desde la danza en México al menos, pero que sí tiene un impacto fuerte en cómo funcionan dentro de su, digamos, como desarrollo profesional en su entorno. Es bonito verlas después. Es bonito e interesante, ¿no? La perspectiva no es que vayan a bailar a las comunidades, sino sus saberes dancísticos y corporales son llevados a la reflexión y al trabajo en espacios comunitarios o con aspectos o temáticas del entorno y de la naturaleza, ¿no? Con eso terminaríamos lo que les podemos compartir. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Yo, mira,
Sí. Muy bien. Este tipo de proyectos es muy difícil. Se han intentado de ese tipo de proyectos y no han funcionado al 100%, porque termina todo en que los de artes visuales hacen la máscara, los de danza bailan y los de teatro actúan, ¿no? En este caso. Porque como que no hay muchos límites, ¿no? O nos da pena, los artistas visuales, no nos gusta que nos toquen, porque no estamos acostumbrados a ese tipo. Y pienso que lo más complicado es eso de, como romper los límites, ¿no? Entonces ustedes no sé cómo lograron hacer eso, o sea, cómo lograron que se animaran todos a participar, que es lo más complicado. La herramienta principal que utilizamos fue la improvisación de contacto. Yo he tenido experiencias con la improvisación de contacto muy interesantes. Una vez una profesora de pintura de allá de Bellas Artes de Michoacán me dijo, ay, dale una clase de danza a mis estudiantes de pintura, porque vamos a trabajar con ciertas técnicas que necesitan del movimiento corporal. Ok, para que se conecten con su cuerpo. Llegó el grupo, hicimos la clase que yo dije, pues improvisación de contacto, porque es un tipo de danza que para empezar parte de la idea de que todos los cuerpos son perfectos. Así como son perfectos. No hay otro mejor cuerpo que el que eres. Entonces, no importa si se puede mover mucho, si se puede mover poquito, si puede caminar o no puede caminar, no importa. Así como eres, desde ahí es de donde se va a construir la danza. Eso es una forma, digamos, muy inclusiva de entender el movimiento. Normalmente se trabaja en parejas, entonces permite el contacto y tú decides qué tanto das tu cuerpo o no. ¿No? O sea, siempre es en el respeto de la persona y además lo sientes, ¿no? Cuando tú haces así, la otra persona se quita, tú no puedes, ¿no? Tú te retiras. Si tú haces así, la otra persona lo sientes también, ¿no? Finalmente somos mamíferos y tenemos esa capacidad de reconocer corporalmente a la otra persona. En esa ocasión se hicieron las parejas, se quedó una chica, éramos impares, pues ella trabajó conmigo. Entonces yo la cargué, la abracé, me subí en ella, se subió en mí. Al final acabé sentada en el suelo con ella, así yo la abrazaba como si fuera un bebé, porque hicimos como un canto de cuna con todo. Ya se acabó la clase, se fueron y luego se me acerca la profesora a decirme que esa muchacha ni siquiera daba la mano porque tenía problemas para el contacto corporal. Y yo, ¿cuál problema? Sí. ¿No? Claro, eso, bueno, fue una situación, no sé por qué, se dio, no sé por qué hubo esa apertura, pero entiendo que tiene que ver con esta manera particular que tiene la improvisación de contacto, de que parte de la aceptación de que estás bien, seas como seas y estés como estés el día de hoy. Entonces, usamos esa herramienta como punto de partida para encontrarnos con todas las diferencias que podíamos tener generacionales, de historia, profesionales, de conocimientos, ¿no? que generalmente se convierten en barreras, y pues esas barreras hay que quitarlas, porque al final compartimos lo que era central. Todas éramos mujeres y queríamos pensar sobre qué era eso de ser mujer. También intentamos, cuando hemos trabajado Alejandra y yo juntas esto, a tratar de armar un ámbito de confianza. Y sí propiciar que quien esté ahí porque quiere. Sí es importante, les cuesta trabajo a la gente de visuales, a la gente de música, también en el caso de nuestra facultad, esta cercanía, este contacto. Bueno, llega a pasar eso mismo, hemos tenido proyectos más que interdisciplinarios, se vuelven multidisciplinarios, donde cada quien hace desde su saber y hasta ahí se involucran, pero con esa metodología, con generar espacios de confianza, tratando de darnos a entender, date la oportunidad, ya que vienes, ya que estás aquí, de explorar. Eso nos pasó con las chicas de comunicación. Las primeras sesiones le entraron a las exploraciones y ya lo decidieron, dijeron, no, yo quiero seguir con la cámara atrás, quiero aportar desde la cámara. Una de ellas, otra participaba más, otra hizo dibujo también, hicieron algunas viñetas, hicieron dibujos. Entonces también es el respeto al cuerpo del otro y también al interés, siempre con la invitación de que estén. Otra experiencia que tuvimos con la improvisación de contacto fue en Colombia, en un encuentro de gastronomía que nos invitaron. Entonces eran unos chefs o gente que estaba estudiando para hacer eso. Y entonces fue a ver, tóquense como que... Era rarísimo.
No, muchas gracias, sí, maestra. Y ahorita acá. Bueno, primero felicitarlos, gracias por esto que comparten, me parece muy, muy interesante la manera en la que llevaron este proyecto. Me quedan así como dudas, sobre todo porque sí me imagino que algo así eventualmente va a cobrar, va a ser muy necesario, más que importante va a ser necesario. Después de la pandemia hemos observado que los que vienen en generaciones de arte secundaria, ingresando a bachillerato, sin duda tenemos artes visuales aquí y allá en la ciudad tenemos danza y tenemos música, de música tenemos chicos y chicas de bachillerato. Y además de su característica, yo digo, se observa las disciplinas, ¿no? Los de música son súper retraídos, no participan, artes visuales tienen lo suyo y danza es explosión. Pero después de la pandemia, esto a todos los está marcando y les está costando mucho socializar, muchísimo. Entonces sí, me parece una aportación muy valiosa esto que ustedes hacen con esa metodología de la improvisación. Y quería preguntarles si no se toparon con alguna cosa que fuera difícil, no sé, o que fuera muy inesperada con este trabajo, con este proyecto. Me imagino que hubo catarsis y que un poco hacia allá se pretendía. Entonces, me quedo con esa duda. Con eso de la pandemia, durante la pandemia, cuando no nos podíamos ver, yo trabajé con Historia del Arte, allá en Morelia, la UNAM tiene Historia del Arte. Nos contamos la historia del arte, la licenciatura en danza y una maestría que hay en Colombia para hacer un trabajo que se llamaba Cuidados Pandémicos, ¿no? Que tenía que ver con poder compartir lo que estábamos viviendo, ¿no? Pero también a través de la gente de Colombia eran de artes visuales, nosotros eran de historia del arte, o sea, no estaban en la creación, sino en el estudio del arte. Entonces, cada quien desde su hacer, cómo estaba interpretando, cómo estaba viviendo la pandemia. Entonces, y después Claudia y yo, cuando ya empezábamos apenas a regresar con todo el miedo que implicaba volver a vernos después de tanto tiempo separadas, hicimos un proyecto que justo se trataba de volvernos a encontrar. Volvernos a encontrar, o sea, generar un espacio para perder el miedo, volver a estar así, a volverte a acostumbrar, a volver a... No nos dejaban tocarnos, ¿no? Que hacer improvisación de contacto, no nos dejaban. Pero entonces, como nos